A ver, avísenme si ustedes ven. ¿Ven? Sí, se ve bien. Sí, profesora. Buenísimo, esperen que voy a volver acá. Ahí está. Muy bien, muchachos, la clase comienza con la lectura de estos dos artículos importantísimos de la Constitución Nacional, ¿no? El artículo 14 y el artículo 28. El 14 que comienza diciendo: todos los habitantes gozan de los siguientes derechos conforme las leyes que reglamenten su ejercicio. Acto seguido, artículo 28, los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. A estos dos artículos 14 y 28 tenemos que analizarlos en relación con la garantía de igualdad, que también está consagrada en la Constitución a partir de los artículos 16, 20, 75, inciso 22 y 23 de la Constitución Nacional. Mediante la garantía de la igualdad, lo que se asegura es que todos somos iguales ante la ley y gozamos de los mismos derechos reconocidos por la Constitución, los instrumentos internacionales y en todo el marco normativo infraconstitucional. O sea, que todos gozamos de todos los derechos enunciados en la Constitución sin discriminación alguna. Volviendo un poquito para atrás, lo que observamos es, el artículo 14 y el artículo 28 son sumamente importantes. ¿Por qué son importantes, Belén? Se preguntarán. Son importantes porque son artículos que cimentan lo que en esta unidad vamos a hablar como la garantía de razonabilidad, el principio de razonabilidad, la reglamentación de los derechos o las restricciones legítimas de los derechos. Como ustedes ven, el artículo 14 no dice que todos gozamos de los siguientes derechos, y lo deja ahí. Dice, gozamos de los siguientes derechos conforme las leyes que reglamenten su ejercicio. Es decir, que en términos generales, para yo poder ejercer mis derechos en el marco de un Estado de Derecho, en donde debo convivir en la sociedad con otros ciudadanos que sin discriminación alguna tienen los mismos derechos que yo, es necesario que las normas reglamenten la forma en que cada ciudadano ejercerá esos derechos. ¿Por qué? Porque existe un principio inveterado del derecho, que es el principio de no dañar a otro, alterum non laedere. Significa que yo gozo de mis derechos, pero el límite a ese goce es el derecho del otro. O sea, mis derechos llegan hasta donde comienzan los derechos de otra persona. Ahora bien, esta lectura que les hago del artículo 14 no puede analizarse sin que veamos, esperen un chiquitín que tengo la cámara enfocando para otro lado, sin que veamos una cuestión que es fundamental. ¿Y cuál es esta cuestión que es fundamental? Es lo que está consagrado a partir del artículo 28, que es que las normas que reglamentan los derechos no pueden desnaturalizarlos. O sea, todos los derechos que están reconocidos en la Constitución no pueden ser alterados ilegítimamente por estas leyes que los reglamentan. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profesora. Lo que quiero decir acá es que si bien la Constitución, los instrumentos internacionales nos reconocen derechos, cuando nosotros vamos a ejercer esos derechos, el ejercicio no puede estar desprovisto de esa autolimitación que es considerar como individuo y como ciudadano el deber que tenemos de no dañar a los otros. Entonces, de ahí que entre en juego la pregunta de cuál es el rol del Estado para asegurar que cada uno ejerza sus derechos dentro de un límite constitucional. Si no, yo diría, yo tengo derecho a la propiedad e iría por la vida juntando cosas que me encuentro y asegurando que son mías, cuando quizás lo que estoy haciendo, aunque no me dé cuenta, es hurtar. Entonces, el límite de mis derechos va a ser el ejercicio de esos mismos derechos por parte de los otros. Y el rol fundamental, o uno de los roles fundamentales, va a ser cumplido por el Estado, porque va a tener que adoptar medidas para lograr que cada cual
ejerza sus derechos dentro de un marco de razonabilidad. De ahí que entonces empezamos a hablar de las restricciones legítimas, porque cuando nosotros nos preguntábamos cuál es el rol del Estado para asegurar que cada cual se mantenga dentro de su órbita en el ejercicio de los derechos, hablamos de que el Estado necesariamente tiene que restringir los derechos de forma tal de poder asegurar una sociedad democrática, el orden público, la moral pública, la seguridad nacional, el bienestar general de la ciudadanía. Ahora bien, cuando nosotros entramos en el campo de lo que son las restricciones legítimas a los derechos, tenemos que hacernos 4 preguntas que son fundamentales. ¿Cuáles son estas 4 preguntas? ¿Quién limita mis derechos? ¿De qué modo lo hace? ¿Cuál es el límite? Y si es posible controlar las restricciones. Entonces, a priori, les pregunto a ustedes, ¿quién consideran que está habilitado para limitar sus derechos? El Estado. Exacto. ¿De qué modo lo va a hacer? A través de las normas. Con otras A leyes. través- Exacto, a través de leyes. las normas, de las leyes, de las normas. ¿Cuál es el límite en estas restricciones legítimas? No perjudicar un derecho. No alterarlo más que perjudicarlo, porque No a ver, alterarlo. si hablamos técnicamente, Ramiro, digamos, perjudicarlo va a perjudicar, porque le va a retasear, le va a disminuir el contenido, el alcance a ese derecho. El tema es que no lo tiene que limitar a punto tal de tornarlo inexistente. A que sea inconstitucional. A que sea inconstitucional, claro, el límite es que sea constitucional la restricción. Y por otro lado les pregunto, ¿consideran que es posible controlar las restricciones legítimas? Es decir, ¿es posible controlar esta actividad del Estado que restringe los derechos? Yo creo que sí, profesora. Exacto, Juan, exacto. Como toda actividad estatal, como toda actividad que asume un poder del Estado, por el principio republicano, otros poderes lo pueden controlar. En el caso puntual, considerando que las restricciones se traducen en normas y que las normas son emitidas o bien por el Congreso o bien por el Poder Ejecutivo, el que podrá controlar la constitucionalidad de esas restricciones, según veremos, es el Poder Judicial. Muy bien. Vamos a ir respondiéndonos entonces. ¿Quién limita mis derechos? Como bien decíamos, lo hace el Estado a través de leyes formales y materiales. ¿Sí? Cuando el Estado limita los derechos, cuando el Estado toma una decisión que se traduce en una norma, en una ley formal material o material, lo que el Estado está haciendo es ejercer poder de policía. El poder de policía, según este fallo de la Corte que les menciono acá, es la potestad reguladora del ejercicio de los derechos y del cumplimiento de los deberes constitucionales del individuo, la que para asumir validez tiene que ser razonable y disipar cualquier inequidad. Básicamente, como les resumo acá, el poder de policía es la reglamentación de los derechos que se hace a través del ejercicio de una actividad discrecional o reglada. ¿Hasta acá vamos? Profe, Sí. una ley formal es la que es emanada del Poder Legislativo. Sí. Y una ley material es un ejemplo, por ejemplo, un DNU que emite del presidente, ¿no es cierto? Exacto. Cuando ustedes cursen administrativo, si es que no lo cursaron, lo que van a ver, o también en constitucional lo tendrían que haber visto, lo que van a ver es que cuando nosotros hablamos de ley formal, hablamos de la ley que emana del órgano que constitucionalmente tiene atribuida la función de legislar. Ahora, cuando hablamos de ley en sentido material, hablamos de las normas, de las decisiones que emanan de aquellos órganos que, si bien no tienen atribuida constitucionalmente la función legislativa, la pueden ejercer materialmente. El clásico ejemplo es el de los decretos de necesidad y urgencia o los decretos delegados que dicta el Poder Ejecutivo ejerciendo funciones materialmente legislativas.
Muy bien. El impacto de estas normas que restringen derechos pueden ser de un impacto colectivo, pero también pueden ser de un impacto individual. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el Estado adopta una decisión tendiente a restringir un derecho, con independencia de los fines que persiga, ¿no? Que esto va a ser motivo de otra de las preguntas, el Estado puede tomar la decisión de que la restricción tenga un alcance individual para determinado grupo de personas, pero también puede tener un impacto colectivo. ¿Sí? Supongamos el caso, hoy por hoy tenemos restringida, en virtud digamos, de la situación sanitaria, toda la ciudadanía, con excepción de aquellos que son considerados personal esencial, tiene restringida, al menos durante esta semana, la movilidad. Digamos, no podemos salir a la calle. Como ven, esta es una decisión que tiene un impacto que no es del todo colectivo, porque en definitiva, si bien abarca una gran parte de la sociedad, hay personal que no se encuentra afectado con esta medida. ¿Me siguen acá? Las medidas de restricción, cuando se toman decisiones de restricción de derechos, no necesariamente tienen que impactar en todos de la misma manera. Esto lo vamos a ver más adelante. Por el momento quédense con esta cuestión. Lo que sí es importante que ustedes sepan es que esto es importantísimo en realidad, que las restricciones van a ser legítimas en la medida en que las restricciones sean razonables. Es decir, el límite de la restricción es que siga siendo razonable. Cuando nosotros hablamos entonces de esto, tenemos que tener en consideración lo siguiente. La razonabilidad constituye la medida de la constitucionalidad. ¿Qué significa esta frase para ustedes? Que las medidas que se tomen, digamos, tienen que ser razonables con lo que estipula la Constitución. Es un poco más sencillo todavía, Juan. No tiene que violentar lo que dice la Constitución. A ver, Manuel, otra vez me repetís. Que no tiene que violentar, no tiene que, no me sale la palabra, lo que dice la Constitución, digamos. No ir en contra. Exactamente, no se tiene que ir en contra. Bueno, todavía más sencillo, muchachos. Si algo, una restricción, es irrazonable, entonces es inconstitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el Poder Judicial ejerce control de constitucionalidad y determina que algo es inconstitucional, significa sí o sí que ese algo es irrazonable. O sea, acá estamos sumando un criterio de análisis más. La clase pasada, o hasta la clase pasada, la unidad 3, veíamos control de constitucionalidad, control de convencionalidad. Lo que yo les estoy agregando ahora es que para que algo sea constitucional tiene que ser razonable. Llevado al campo de las restricciones en materia de derechos, para que una restricción sea válida, sea legítima, tiene que ser razonable. Y si no es razonable, va a ser inválida y por ende va a ser constitucional. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Esta es, creo que, la frase que puede titular la unidad 4. La razonabilidad como medida de la constitucionalidad. Ahora bien, ¿qué es la razonabilidad, Belén? Bueno, en realidad la razonabilidad es una garantía sustancial. Significa esto que es un principio, digamos, general de derecho, que junto con la legalidad constituyen la garantía fundamental de todo Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir? Que para que nosotros podamos afirmar que vivimos en una sociedad, en un Estado constitucional de derecho, en una sociedad democrática, debe reinar no solo la garantía de legalidad, sino también la garantía de razonabilidad. La cuestión central, cuando nosotros analizamos la razonabilidad, es que quien analiza la razonabilidad, que en este caso va a ser el Poder Judicial, según vamos a ver,
tiene que hacerlo conforme ciertos límites, en principio. ¿Cuáles son estos límites? Hay un límite que viene dado por la propia república, por el propio principio republicano de gobierno, que es el respeto por la división de poderes. Y hay un segundo límite, que es más bien una autolimitación, que es que, en principio, los actos que emanan de las autoridades estatales se presumen válidos. Es la presunción de validez de los actos estatales. Entonces, cuando nosotros analizamos o comenzamos a analizar la razonabilidad, el principio de razonabilidad y cómo opera en el marco de las restricciones de derechos, lo que tenemos que analizar o lo que tenemos que saber es que quien lleve a cabo el control de razonabilidad, que no es nada más ni nada menos que un control de constitucionalidad, va a tener que tomar en consideración estas dos cuestiones. Primero, no puede meterse en la órbita de las funciones de otro poder. Por ende, el Poder Judicial, en principio, no puede analizar los fines que persigue el Estado para tomar una restricción. Porque la cuestión relacionada con los fines es autoridad que es resorte exclusivo del Ejecutivo y del Legislativo. Lo que podrá eventualmente hacer el Poder Judicial es analizar si los medios escogidos para alcanzar el objetivo son o no son razonables. Y por otro lado, el análisis de razonabilidad siempre, salvo, ahora vamos a ver más adelante, pero en principio, mejor dicho, va a partir de la presunción de validez de los actos estatales. Quiere decir que si yo alego que un acto es irrazonable, que una restricción es irrazonable, tendré que probar por qué es irrazonable. Va a correr a cargo mío demostrar que el acto es irrazonable, inconstitucional, ilegítimo. ¿Vamos hasta acá? Sí, sí. Les pregunto, ¿es posible controlar la razonabilidad? Es decir, ¿se puede controlar? ¿Cuáles son los criterios clásicos de control? Bueno, como bien les adelanté hace un ratito, y acá lo digo de manera explícita en el Power, el criterio clásico del control de razonabilidad apunta al análisis de los fines perseguidos y los medios propuestos para alcanzarlos. Cuando yo realizo control de razonabilidad, lo que controlo son los medios escogidos para alcanzar el fin. El fin es resorte ajeno a la justicia. En principio, ya veremos. Cuando yo hago control de razonabilidad, lo que voy a analizar es si las medidas restrictivas o que apuntan a la restricción de los derechos favorecen el alcance del fin propuesto por la norma. ¿Vamos hasta acá? ¿Cuáles Perfecto. son los criterios que yo tengo que analizar cuando hago control de razonabilidad en relación con los medios escogidos? Bueno, habrá tres elementos que yo tengo que analizar, yo juez tengo que analizar cuando me proponen la irrazonabilidad o el ejercicio del control de razonabilidad. Primero me tengo que preguntar si los medios escogidos son idóneos, también si son necesarios y eventualmente si son proporcionales. Cuando yo hablo de la idoneidad de los medios, la pregunta que me estoy haciendo es si la medida o la restricción es apropiada para alcanzar el fin propuesto. O sea, si esos medios restrictivos son hábiles para alcanzar el objetivo. ¿Hasta acá vamos? Sí, sí. Muy bien. Cuando yo hablo de la necesidad, salgo del binomio de relación medio-fin para meterme en el ámbito de la comparación entre distintas medidas. O sea, yo lo que voy a analizar es si el legislador se proponía tal objetivo y para llegar a este objetivo toma esta medida, pero también el legislador pudo haber tomado esta otra medida o esta otra medida. Cuando yo hablo del campo de la necesidad del medio, lo que voy a hacer es analizar entre todas las alternativas con las que contaba el legislador
si la medida que finalmente fue decidida era la menos restrictiva o era imprescindible. Lo que yo tengo que asegurarme para superar el test de razonabilidad o el control de razonabilidad es que entre todas las alternativas, la que finalmente fue escogida es la más benigna. O sea, lo que estoy haciendo acá en definitiva es un juicio de comparación o de análisis entre el costo y el beneficio de haber escogido un camino o el otro. Cuando hablamos de la proporcionalidad, que sería el último punto en este análisis del control de razonabilidad, lo que voy a analizar es si las ventajas que se obtienen con la intervención estatal compensan los sacrificios que se proponen para la ciudadanía. Vamos a un Profe. ejemplo. Sí. No, está bien. ¿Va el ejemplo sobre el último criterio? Sí. Supongamos que yo soy elegida presidente. Y yo soy muy progre, ¿no? Y tengo como, me propongo en mi plataforma que para el final de mi mandato, tener una tasa de personas con problemas de adicciones que sea de 0%. Cuando hablo de adicciones me refiero a cualquier estupefaciente, ¿no? Cualquiera. Entonces yo digo, yo quiero reducir el narcotráfico, quiero disminuir a cero el narcotráfico, con lo cual para reducir a cero el narcotráfico, lo que voy a hacer es eliminar a todos los adictos, o digamos de alguna manera eliminar a todos los adictos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces digo, bueno, como el narcotráfico no lo puedo controlar, porque no puedo controlar quiénes pasan por mi frontera, quiénes, qué sé yo, corto de raíz el problema y digo que no haya adictos que consuman. Entonces, hasta ahí todo indicaría que es un fin bien, ¿o no? Estamos todos de acuerdo en que podría ser algo bueno, eliminar el narcotráfico, eliminar las adicciones. Pero esto no termina, porque yo digo, para hacer esto me voy a proponer 3 medidas. La primera medida va a ser interferir en la privacidad de todos los ciudadanos argentinos, llevando a cabo un censo en el cual, bajo pena de prisión, todos me tengan que decir si consumen, por el motivo que consuman y lo que consuman, ya sea a fines recreativos o porque son adictos. Me tienen que decir eso, ¿no? Entonces ahí estoy restringiendo la privacidad. Segundo punto, terminado el censo, es decir, habiendo restringido la privacidad, el derecho, ¿no?, a la privacidad, la autonomía personal, lo que voy a hacer es, con los resultados de ese censo, es decir, cuando yo sepa el número de la población argentina que consume, por los fines que sea, recreativo o no, pero digamos que consume, voy a restringir la libertad de circulación. Van todos, marchen presos al fin del mundo, a la cárcel del fin del mundo. ¿No? Esto es con mira, siempre mi fin es narcotráfico cero, ¿no? Fin loable. Pero ¿Tiene la relación asegurada? Esto no termina acá. Una vez que yo los tengo a todos encerrados en la cárcel del fin del mundo, restringo el derecho a la vida. Y digo, acabé muerto el perro, se acabó la rabia, prendo fuego, dinamito la cárcel del fin del mundo, hago desaparecer a todos los argentinos que consumen por cualquier fin. Yo llego a mi fin, claramente, porque el narcotráfico se muere de hambre, ¿sí o no? Vamos a analizar entonces, esto es todo un chiste, ¿no? Claramente, me estoy grabando, pero esto es un gran chiste, quiero que quede constancia en actas que no tengo esta idea ni me parece razonable la idea, pero bueno, vamos a llevarlo ahí para levantar un poco este viernes a última hora. ¿Qué les parece a ustedes? Acá, Ramiro tiene problemas de consumo recreativo, así que Ramiro sería un afectado directo de esta política mía, ¿no? Ramiro y Martín, que hoy está medio insistente. Tienen problemas, así que son afectados directos
de esta normativa, o sea que van a ver afectado su derecho a la privacidad, posteriormente a la libertad y posteriormente a la vida. Entonces ellos quieren llevar a juicio esta medida, porque consideran que es irrazonable la medida que yo estoy adoptando. Van a juicio, los dos, se ponen de acuerdo, llevan a juicio la medida adoptada por el Ejecutivo. ¿Puede el Poder Judicial controlar el fin del Ejecutivo? Es decir, el hecho de que el Ejecutivo se plantee narcotráfico cero, ¿es algo que puede discutir el Poder Judicial o no? Sí. Por ahí el fin no, pero sí los medios, porque el sacrificio que hacen, o sea, no hay proporción entre el fin y el medio. Exacto. En definitiva, no. Es decir, en respuesta a Ramiro, que dijo que sí, no. Es decir, vos, Ramiro, no podrías decir, está mal que el Estado, que el Poder Ejecutivo se plantee el narcotráfico cero. El narcotráfico cero como política de Estado es una decisión de oportunidad, mérito, conveniencia que está ajena al control del Poder Judicial. El Poder Judicial no se puede meter en la agenda política de lo que el Ejecutivo de turno plantee. Solo lo puede hacer en la medida en que eso genere un conflicto de derechos, pero no por discutir sobre los fines, sino por discutir sobre los medios que plantea el Ejecutivo para alcanzar ese fin. Lo que pasa es que en los tres ejemplos que dio usted, podría interferir en mi idea, ¿no? Que puede interferir el Poder Judicial, porque la primera, interferir en la privacidad, está violando el artículo 19, con ese resultado restringe el derecho de la circulación, que también está violando el artículo 14, y después del derecho a la vida, que no me acuerdo qué artículo es, pero sí sé que está en la Convención Interamericana. Lo que puede hacer el Poder Judicial en este caso es cuestionar el medio que usted está, como Estado, está queriendo utilizar. Podría utilizar otros medios, como haciendo, por ejemplo, un tratamiento, un seguimiento a las personas adictas y ponerse un proyecto a largo plazo en ir reduciendo hasta llegar a un límite cero. Exacto. Exacto, Martín, perfecto tu razonamiento. ¿Esto qué quiere decir? O sea, refuerza lo que yo les estaba diciendo. Martín, Ramiro, que podrían ser potenciales afectados en este supuesto, en el caso de ejecutarse esta política, no podrían discutir sobre el fin. Está perfecto el fin del narcotráfico cero. El tema es si los medios que yo elegí son razonables para alcanzar ese fin, o si existen otros medios que sean menos restrictivos. Por ejemplo, sin lugar a dudas, el encerrarlos e incluso matarlos no son razonables en términos de proporcionalidad. Porque el sacrificio es que se pierdan un montón de personas en pos de lograr el narcotráfico. Mejor sería intentar otro tipo de política que los recupere, pero no que los mate, no que los elimine, o no que los invalide al 100% en cuanto a su libertad de circulación. Profe, pero, perdón, lo que dijo Martín, eso vendrían a ser los medios, o sea, los medios. Vulnerable el derecho de la privacidad, de la vida, de la libertad. Exacto. Todo eso son los medios, y contra eso sí puedo actuar. Ahora, contra los medios podés. Bien, sí. Ahí, listo. Maquiavelo no estaría de acuerdo, profe. ¿Por qué? Y porque, ¿qué decía Maquiavelo? Que decía que algo como que el fin justifica los medios, ¿no? El fin justifica los medios. Ah, está bien. No sabía en qué referencia. ¿Sabes que me estaba confundiendo? Maquiavelo, dijiste Maquiavelo y yo en mi cabeza dije Montesquieu, división de poderes, y no podía relacionar. Claro, el fin justifica los medios. Bueno, muy bien.
Esto es un ejemplo obviamente sonso, totalmente burdo, para llevar al extremo, ¿no? En donde nosotros lo que analizamos cuando vemos estos puntos de la idoneidad, o sea, cuando hacemos control de razonabilidad, en definitiva, la actividad que se espera del Poder Judicial es que el Poder Judicial analice si los medios escogidos por el legislador son idóneos, necesarios y proporcionales en relación con el fin que se propone el legislador. Si esos medios no son idóneos, necesarios o proporcionales, por ende van a ser irrazonables, y por ende van a ser inconstitucionales, y por ende la restricción de derechos va a ser ilegítima. El resultado, entonces, de cuando se hace el control de razonabilidad es definir si la restricción a los derechos, la restricción en el ejercicio de los derechos, eso no es legítima. Si esta restricción supera el test de los 3 criterios, entonces va a ser razonable, justa, equitativa, y por ello va a ser constitucional. Y acá lo que me interesa detallarles, como les venía diciendo, es en el control de razonabilidad, los jueces no analizan la conveniencia u oportunidad del fin, solo los medios que fueron empleados. ¿Por qué hace eso, muchachos? Por el principio de división de poderes. Volvemos acá. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque la decisión de una política de Estado es algo que no está dentro de la órbita del Poder Judicial. Es una actividad que exclusivamente depende, en su caso, del Ejecutivo o del Legislativo. Entonces, para no violentar las esferas de poder de otros órganos de poder, de otros poderes, de los otros poderes, lo que va a hacer el juez se limita a analizar los medios y no los fines. Pero también hay otra cuestión que yo ya se les había adelantado, que es que cuando los jueces tienen ante sí la necesidad de ejercer el control de razonabilidad frente a una restricción de derechos, parten de una idea preliminar, y esta idea preliminar es que los actos estatales, ya sean del Ejecutivo como del Legislativo, se presumen legítimos, se presumen constitucionales. Por ende, si un afectado por esta restricción quiere desvirtuar la razonabilidad de la medida, tiene que demostrarlo. Deberá probar la irrazonabilidad, la inconstitucionalidad. Es más o menos parecido a lo de Alavi. A ver, ¿en qué sentido, Martín? Porque el de Alavi no se cuestionaba de que él no quería ser, en ese momento era querían implementar la ley de que todo se podía escuchar todas las llamadas telefónicas y poder usado cuando así lo requiera la justicia. Entonces le estaban restringiendo la privacidad. Exacto, Martín, perfecto. Perfecta la analogía, impecable. Profe, pero sería contrario al control de constitucionalidad de oficio, ¿o no? Acá hay que probar que es irracional. Pará, que no es racional. no te confundas, Cecilia, ¿sos? Sí. No te confundas, Cecilia, que el juez ejerce control de constitucionalidad y de convencionalidad de oficio. El juez también puede ejercer el control de razonabilidad, porque en definitiva, el control de razonabilidad es una forma de detectar la constitucionalidad o no de una norma. Como yo les había dicho más adelante, la razonabilidad es la medida de la constitucionalidad. Por ende, cuando los jueces ejercen control de constitucionalidad, implícitamente lo que están analizando es la razonabilidad de esa norma. ¿Me seguís hasta acá? Entonces, esto no es contrario. Digamos, el control de razonabilidad lo va a realizar el juez, pero a lo que yo estoy apuntando es que cuando el juez analiza el control de razonabilidad, parte de una presunción de validez del acto.
cuando vos planteás que una norma que limita un derecho es irrazonable, por ejemplo, si vos quisieras plantear, vamos al caso actual que vimos de las escuelas, ¿no? La reta que llevó a juicio el decreto el decreto de Alberto, porque lo que él consideraba es que la restricción a la presencialidad, a la disposición sobre la presencialidad o virtualidad de las clases, afectaba una garantía constitucional que es la autonomía porteña. ¿Sí? ¿Qué tuvo que hacer la reta en este caso? Tuvo que probar que el caso que era inconstitucional. Él dijo, esto violenta la autonomía porque la decisión no es razonable, porque no está sustentada fácticamente en números, no está comprobado que el hecho de ir a las escuelas genere mayores casos. O sea, él adujo la existencia de razones que lo llevan a presumir o que el acto era irrazonable. O sea, van de la mano, profesora, el control de razonabilidad y constitucionalidad. Van de la mano, Juan, porque nada que sea tachado de irrazonable va a ser constitucional. Claro. O sea, si vos vas y decís, el decreto de Alberto es irrazonable porque altera la autonomía de la ciudad y la Corte te hace lugar, la Corte, el juzgado te hace lugar, y te dice, sí, tenés razón, es irrazonable y viola la autonomía, entonces, aunque la Corte no lo haya dicho de manera explícita, lo que la Corte está diciendo es que ese decreto es inconstitucional. Todo lo que es irrazonable es inconstitucional. Lo digan de manera explícita o no lo digan de manera explícita. Yo lo que voy acá es que ustedes tienen que analizar, ¿no? O sea, nosotros tenemos derechos que están reconocidos en la Constitución. Ahora bien, para ejercer esos derechos, yo tengo que tener en cuenta al ciudadano de al lado. Entonces, para poder vivir en un Estado constitucional de derecho y en una sociedad ordenada, el Estado tiene la necesidad de reglamentar los derechos. Reglamentar los derechos no es algo malo. Reglamentar los derechos permite, en muchas ocasiones, que el ejercicio sea mucho más ordenado. Entonces, necesariamente la reglamentación de derechos importa una restricción. ¿Por qué importa una restricción? Porque donde empiezan mis derechos terminan los del otro, y a la inversa. Mis derechos terminan donde empiezan los del otro. ¿Está bien? Entonces, cuando yo llevo a la justicia un acto que considero que es irrazonable o una restricción que considero que es irrazonable, el punto de partida de ese poder judicial, en principio, va a ser presumir que el acto es válido y acceder eventualmente a la declaración de irrazonabilidad y por ende ilegitimidad y por ende inconstitucionalidad en la medida en que yo logre probar que existían medios más idóneos o que la restricción es desproporcionada respecto del fin. Profe, o sea que podemos utilizar, por ejemplo, el test de razonabilidad como una herramienta para declarar la inconstitucionalidad de una norma. Exacto. Sí. Exacto. Pero bueno, hasta acá tenemos una parte de la clase, una parte de la historia que se va a seguir profundizando. Porque yo les venía diciendo esto, yo les decía, el Poder Judicial parte de la presunción de validez de los actos estatales. La pregunta que les hago entonces es, ¿hay excepciones a esto? Hay excepciones, sí, por supuesto que hay excepciones, como todo en nuestra carrera y en nuestro derecho. La excepción está dada cuando la distinción resulte en algo manifiestamente irrazonable. Cuando nosotros estamos frente a una restricción que se presume manifiestamente irrazonable, ¿sí? Entonces vamos a estar frente a otra noción de razonabilidad, que es la que nace a partir de la doctrina de las categorías sospechosas. El origen del concepto de las categorías sospechosas lo encontramos en la Corte norteamericana. La Corte norteamericana
tiene su oportunidad de resolver un caso en donde lo que sucedía concretamente era un conflicto de segregación racial en el ámbito escolar de las escuelas de Estados Unidos, básicamente. Esto quiere decir separados pero iguales, es lo que se tradujo en la política de separados pero iguales. Las personas, digamos, de color, las personas negras, podían acceder a la educación, pero no podían ir a las mismas escuelas a las que asistían las personas blancos. Entonces, el tema que se daba acá es que lo cierto es, ¿podían tanto los blancos como los negros acceder a la educación? Sí, pero existía un conflicto de segregación racial porque no podían acceder de la misma manera. En efecto, unos no podían mezclarse. Y no solo no podían mezclarse, sino que las escuelas a las que asistían las personas de color probablemente tenían mucha menor asistencia estatal que a las que asistían las personas blancas. El caso llega a la justicia norteamericana y la justicia norteamericana, la Corte norteamericana dice, debe hacerse notar, para empezar, que toda restricción legal que disminuye los derechos civiles de un solo grupo racial son inmediatamente suspicaces. Esto no quiere decir que tales restricciones son inconstitucionales. Pero lo que dice la Corte acá, la Corte norteamericana, y es lo que se tradujo en Argentina a partir del caso Hoff en la doctrina de las categorías sospechosas, es que cuando las decisiones estatales que restringen derechos se presumen o afectan a un determinado grupo de la sociedad que pueda ser considerado históricamente segregado o que tenga algún conflicto en particular, esto no tiene que pasar desapercibido. Tiene que llamar la atención, tiene que ser suspicaz, llamar la atención. Entonces, cuando nos encontramos frente a las categorías sospechosas o a decisiones que se traducen en restricciones o categorías sospechosas, el test de razonabilidad deja de ser el que veníamos comentando hasta ahora para transformarse en un test estricto de razonabilidad. Este test estricto de razonabilidad, que también es llamado como el test del escrutinio estricto de razonabilidad, parte, digamos, de una premisa fundamental, que es, a diferencia de lo que sucedía, como veníamos viendo, con la presunción de validez de los actos estatales, cuando estamos frente a medidas de restricción que pueden afectar, ¿no?, a ciertos grupos de personas, ahí está a modo no exhaustivo la nacionalidad, el sexo, la religión, las ideas políticas, la edad, vamos a partir de la idea contraria. En vez de partir de la presunción de validez, partimos de la presunción de invalidez. Entonces, la carga probatoria se da vuelta. Como ustedes ven, no serán los afectados quienes tienen que demostrar la irrazonabilidad, sino que será el Estado, el que adoptó la medida, quien tendrá que demostrar la necesidad, la idoneidad y la proporcionalidad de esa medida. Acá lo digo concreto. Una de las principales consecuencias de encontrarnos frente a las categorías sospechosas es la presunción de inconstitucionalidad. Frente a la presencia de categorías sospechosas, en una norma se traslada el onus probandi al estado demandado. La carga probatoria sería eso. Onus probandi es carga probatoria. Entonces, a diferencia de lo que veníamos hablando con el simple test de razonabilidad, será el Estado quien tenga que demostrar y justificar la razonabilidad de la restricción. Vamos a un ejemplo clásico. Pensemos en el caso, hoy está, hace un tiempo ya, se discute acerca de la desigualdad de género, ¿no?, de la falta de acceso igualitario que algunos grupos tienen a determinados derechos solo en razón del género.
¿sí? Salgamos, por ejemplo, del caso clásico, ¿no? Del caso, el caso clásico lamentable, no por eso menor, no por eso le quiero restar importancia, ¿no? Pero el caso clásico es el de las mujeres, que se encuentran en una situación de desigualdad respecto de los varones. Vamos a un caso que es un poco más actual, que es la necesidad de que el Estado adopte medidas para que las personas, por ejemplo, que se autoperciben con otro género o las personas que tienen diversas elecciones sexuales puedan acceder a determinados derechos. Supongamos que el Estado dijera, a partir del 2021 no podrá ingresar a la administración pública ninguna persona trans. Porque el Estado es porque, digamos, el Estado o la administración pública es la cara visible del Estado, nosotros queremos que solamente la administración pública sea representada, atendida en todos sus puntos por personas de género convencional, si ustedes quieren, femenino o masculino. Se presume, obviamente, que si el Estado dictara una medida de este tenor, tendríamos que advertir, acá estamos frente a una categoría sospechosa, parece manifiestamente irrazonable y sin justificación válida que el Estado restrinja a las personas trans en el acceso a una labor pública por el simple hecho de, no sé, de no encajar dentro de los parámetros de convencionales, ¿sí o no? Sí. Estaríamos acá en un caso en donde estaríamos frente a una categoría sospechosa, porque el género, que acá no lo puse, pero bueno, no sería el sexo, sería el género, sería el elemento considerado por el Estado para restringir el medio, la justificación para restringir el acceso a un determinado empleo. Entonces, en ese caso, en donde nos encontramos frente a una categoría sospechosa, lo que aplicamos no es el test de razonabilidad que veníamos hablando al comienzo, aquel que presume la validez del acto estatal, sino que partimos de la noción contraria. Hablamos puntualmente de la presunción de inconstitucionalidad y será el Estado quien tenga que demostrar por qué considera o por qué considera válido o justificable o legítimo que las personas trans no puedan acceder a determinado empleo en la administración pública. Vamos a reflexionar un poco más a profundidad. El tema de las categorías sospechosas tiene una relación sumamente estrecha con la cuestión acerca de la discriminación, ¿no? Ustedes saben que cuando comenzamos la clase yo les decía, hay algunos principios que son fundamentales y que se relacionan, que tienen que ver con la razonabilidad y que son el principio de legalidad y la igualdad, ¿no? La igualdad que también está consagrada, como les decía, en la Constitución Nacional. Ustedes saben que nuestra Constitución Nacional tuvo un compromiso muy importante con la garantía de la igualdad. De hecho, es una garantía que, digamos, nace en 1853 y es consagrada en el artículo 16 y en el artículo 20, y en el 1994, la reforma parcial del 94, es profundizada la noción de igualdad formal, ¿no?, que emergía del artículo 16 y el 20, a partir de la noción de la igualdad material, ¿no?, la igualdad real de oportunidades. Cuando nosotros hablamos de categorías sospechosas, nos encontramos frente a distinciones que a priori nos parecen irrazonables. A priori nos parecen irrazonables. Esto, obviamente, que esta noción de las categorías sospechosas tiene una relación con el principio de no discriminación. Yo les pregunto a ustedes, ¿toda distinción puede ser considerada irrazonable? No, porque hay, por ejemplo, limitaciones o restricciones en términos de edad que son razonables. Creo, por ejemplo, que un niño no pueda contraer matrimonio o que no pueda hacer celebrar actos jurídicos, por ejemplo. Claro. Eso es una restricción, ¿o no? En Exacto. términos de edad, relacionado con la edad.
exacto. Y ahí no es por discriminar, sino Claro. para proteger, en miras de Exacto. proteger tus derechos. Exacto, en realidad lo que nosotros tenemos que disociar, ¿no? Es que no toda distinción, no toda discriminación es irrazonable, ¿no? Tenemos que poder disociar el contenido, la carga negativa, ¿no? que le damos al término discriminación, porque les digo más, en ocasiones es hasta necesario que el Estado discrimine, cuando esa discriminación tiene como resultado proteger derechos. Siempre la medida va a estar en la razonabilidad de esa discriminación. O sea, yo puedo decir que es necesario que el Estado discrimine, pero si el Estado se excede discriminando, algo que pudo ser loable, razonable, termina convirtiéndose en algo irrazonable. Entonces, en ocasiones, el Estado, a través de sus decisiones, tiene que tomar medidas de acción positiva con el objetivo de equilibrar las condiciones de desigualdad en el acceso y en la garantía de los derechos. Con este fin, una medida discriminatoria puede tornarse razonable. Como decía Naila en su ejemplo, si el Estado dejara a la buena a determinados grupos de individuos, podría suceder que esos individuos terminen siendo perjudicados por una inacción estatal. Es necesario entonces que el Estado en ciertas ocasiones discrimine para equilibrar contextos. Acá es donde entra en juego esta noción que titula esta filmina, que es la igualdad real de oportunidades, ¿no? A la tradicional idea de igualdad formal, el todos somos iguales en iguales circunstancias, o todos tenemos derecho a los mismos derechos en igualdad de circunstancias, se le tiene que sumar una noción adicional, que es la de igualdad real. La igualdad real va a estar dada porque independientemente de que en la letra todos tengamos acceso o todos seamos iguales ante la ley, finalmente todos podamos en la realidad ejercer y acceder a los mismos derechos. Pensemos un poquito, ¿no? En la discusión que se daba entre algunos argumentos, ¿no? que yo escuchaba ahí por la tele, en el caso de la presencialidad, la virtualidad en las escuelas, ¿no? Sin hacer juicios de valor, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero yo escuchaba en las noticias que se decía, la medida que dispone la virtualidad deja afuera a un montón de personas que tienen acceso a la educación, pero que no tienen acceso a la virtualidad. O sea, la virtualidad en la educación, sí, perfecto, genial, todos los ciudadanos tienen acceso a la educación. Ahora, ¿todos tienen acceso a la virtualidad que les permite la educación? No, No, no no todos. solamente a la virtualidad, sino también a los la materiales. Y también a la inversa, muchachos, también a la inversa. Perfecto, vamos todos a la escuela de manera presencial. Yo, Belén, me puedo asegurar pagarme un taxi para no ir en transporte público, pero ¿están todos los ciudadanos argentinos en la misma situación que yo de procurarse un taxi todos los días para ir a la escuela? No. No. O de tener las medidas de seguridad para acceder de manera presencial y no estar en riesgo ni ellos ni sus compañeros. No. Entonces, cuando nosotros hablamos de las categorías sospechosas que están intrínsecamente relacionadas con el tema de la discriminación, con el principio de no discriminación, nos apunta a poder analizar esto, ¿no? ¿Qué son las categorías sospechosas y cuándo estamos frente a las categorías sospechosas? Básicamente, una cuestión que quizás nos puede allanar, ¿no?, el camino, es que cuando nosotros hablamos de categorías sospechosas, hablamos de grupos que se pueden considerar como históricamente segregados, grupos que históricamente han quedado al margen. Entonces, estamos ante categorías sospechosas cuando retomamos esas ideas decimonónicas que ya han quedado antiguas para justificar una distinción que a todas luces hoy ya no es razonable. Discutir si hoy la mujer está en condiciones de ir a votar, ya no es razonable, ya está más que probado que la mujer está en condiciones de ejercer sus derechos políticos al igual que el hombre. Entonces, reeditar
decisiones que ponen a un grupo en una situación de desigualdad de manera manifiesta, es lo que es lo que prende la alerta de las categorías sospechosas. A la fecha, entonces, nosotros, si analizamos el texto constitucional hoy, lo que podemos observar es que hoy la noción de igualdad está complementada, se fue mejorando. A la tradicional idea individual de igualdad que se relacionaba con el principio de no discriminación en términos genéricos, se le suma la idea de la igualdad real de oportunidades, que se emparenta más que con el principio de no discriminación, con el principio de no sometimiento. ¿Qué es el principio de no sometimiento? Es una noción, o apunta más bien a una noción estructural de la igualdad, en donde yo miro al individuo no como individuo, sino como integrante de un grupo. Yo, Belén, tuve la suerte de nacer dentro de una familia de clase media, pero haber nacido dentro de una familia de clase media y haber accedido a todos los derechos fundamentales, fue una situación que escapó de mi voluntad. Yo no elegí nacer. Es más, si hubiera podido elegir, más allá de que amo a mi familia, hubiera elegido nacer en la familia, no sé, de Mirta Legrand, de Susana Jiménez y tener la vida resuelta. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, así todo yo soy una privilegiada, pero hay personas que se encuentran en una situación de mucha desventaja, diferente a la mía, y que esa desventaja no tiene que ver con una voluntad, tiene que ver con un contexto que se le impuso. Entonces, cuando nosotros hablamos de medidas de restricción que se pueden tornar manifiestamente ilegítimas, hablamos de medidas que lo que hacen es someter más a los que ya están sometidos, profundizar la brecha de sometimiento. Y podemos hablar de esto porque hoy podemos hablar de una noción de igualdad que no solo apunta a la igualdad entre iguales, sino que apunta a la igualdad de oportunidades. Bueno, profe, en relación a esto, por ejemplo, en la actualidad, ¿no? El DNU de las restricciones de que no Sí. pueden trabajar aquellas personas que no son esenciales y demás. Acá también hay una diferencia, porque aquellos que pueden, por ahí que trabajan en relación de dependencia y que tienen el sueldo fijo todos los meses, a aquellos que salen a trabajar todos los días para ganar el mango todos los días, por así decirlo, ¿no? Claro. Entonces, ahí sí, no hay una relación de igualdad. En las medidas que están adoptadas hoy, decís vos. Exactamente. Bueno, sí, ahora la pregunta que te hago, Naila, es si podríamos introducir un planteo de ese tenor, o sea, si nosotros pensemos en que llevamos a la justicia esto, ¿no? Entonces, ¿estaríamos frente a una categoría sospechosa? ¿Vos podrías considerar que el pueblo asalariado es una categoría, es un grupo históricamente sometido? ¿Podés decirme que tenés ideas políticas socialistas, marxistas, y decir, sí, el asalariado siempre estuvo, pero digo, en términos generales, ¿no? Hablando en términos generales, ¿podemos considerar que una política en donde se discuta este planteo que vos hacés, entraría dentro del escrutinio estricto o del escrutinio de razonabilidad, de mera razonabilidad? No, en realidad no, porque también es algo colectivo, no es que está determinado solamente para un sector, o sea, está pensado para un sector. No, de todas maneras, claro, de todas maneras, Naila, que la afectación o la restricción, ¿no?, sea colectiva, no tiene que ver con la imposibilidad de plantearlo, porque vos podés tomar una ley, pero que el impacto en los hechos de esa ley perjudique más a unos que a otros, y desde ese punto esa ley puede tornarse irrazonable, porque el impacto puede terminar siendo desproporcionado para un grupo que para otro. A lo que yo voy es, ¿podríamos introducir una discusión de este tipo? ¿La podríamos introducir bajo el test de mera razonabilidad, que era toda la primera parte que vimos, o bajo el escrutinio estricto a partir de categorías sospechosas? Para mí, a partir de De categorías la sospechosas. primera.
No, de categoría Claro, no, a partir de la De primera, de la razonabilidad. mera razonabilidad. Como dice Naila, a partir de del primer análisis. Porque no estamos hablando de una categoría sospechosa. El pueblo asalariado o aquellos que dentro de la medida puedan estar, digamos, viéndose mayormente perjudicados, no son una categoría históricamente discriminada. Por el contrario, el pueblo asalariado, podemos discutirlo en más, menos, depende del gobierno, depende del año, bla, 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 pero el pueblo asalariado en general fue reivindicado, fue ayudado, fue colaborado. Después veamos, ¿no?, si los efectos, no discutamos en eso. Yo a lo que voy puntualmente, y acá ya vamos dando por cerrada la clase, es que cuando nosotros analizamos la razonabilidad, ¿no?, para ir haciendo un paneo de las cosas, primero que la razonabilidad es la medida, como les decía hace un rato, la razonabilidad es la medida de la constitucionalidad. Quiere decir que si algo es irrazonable, si yo llego a la resolución de que algo es irrazonable, entonces ese algo va a ser inconstitucional. Cuando yo llevo a cabo el test de razonabilidad, lo que voy a estar haciendo es analizar en términos generales si los medios escogidos para llegar al fin propuesto son idóneos, necesarios y proporcionales. Y siempre voy a partir de la base, como principio general, de la presunción de validez de los actos estatales. Salvo cuando la distinción me lleve al campo de grupos que históricamente pueden haber sido desaventajados, considerarse vulnerables, históricamente segregados, discriminados. Cuando la distinción, la discriminación es manifiesta, ahí entraría no ya en el test de razonabilidad, de mera razonabilidad, sino ante el escrutinio estricto, es decir, invertiría la carga probatoria partiendo de la inconstitucionalidad y exigiéndole al Estado o a quien haya adoptado la medida la necesidad de justificar la legitimidad de esa medida. Estas nociones, digamos, están intrínsecamente emparentadas con lo que les decía en cuanto al avance, ¿no?, en la idea de qué es la igualdad. Y por eso, entonces, es que nosotros tenemos estos tres casos para ver, que los vamos a ver dentro de 2 semanitas, que son Arenson, Hoff y Castillo. En Arenson, la Corte hace test de razonabilidad. O sea, en Arenson ustedes van a ver cómo la Corte aplica el test de razonabilidad, o sea, el análisis de medio-fin. ¿Sí? El binomio medio-fin. En Hoff, la Corte hace un test estricto de razonabilidad, porque parte de la idea de que la distinción que afectaba, restringía los derechos de Hoff, eran manifiestamente irrazonables, porque estaban sustentados en la nacionalidad, que en principio no podría ser un elemento para justificar una restricción de derechos. Y en Castillo, lo que vamos a ver es cómo el test de razonabilidad se emparenta con las nociones de igualdad. Así, lo que la Corte, en definitiva, va a indicar es que la norma que disponía la incorporación de religión, o la religión como una materia en las escuelas públicas de la provincia de Salta, no era una norma en sí misma inconstitucional o irrazonable. El problema es que la aplicación práctica de la norma derivaba en un resultado irrazonable. ¿Y por qué? Porque violentaba la igualdad de aquellas minorías religiosas que acceden a la educación pública. ¿Sí? Entonces, con este paneo general, les propongo leer los fallos para la próxima clase, para la próxima clase, para que podamos juntos analizar
estos mecanismos en la jurisprudencia de la Corte. ¿Tienen alguna Profe, duda? una consulta antes de Sí. terminar. Estas restricciones pueden ser tanto permanentes como también temporales, como por ejemplo, DNU, esta situación que estamos viviendo ahora de la restricción de circulación, ¿no? Mire, sí. Pueden ser de las dos maneras. Hay una cuestión que ahí tenés que distinguir, pero ya nos vamos más al campo del derecho internacional de los derechos humanos, pero no está de más, y te lo voy a mencionar por si alguno tiene la misma inquietud que vos, que hay que poder distinguir las restricciones a los derechos de la suspensión de derechos. Sí, eso ¿no? más o menos lo estuvimos trabajando también nosotros. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de restricción, nos ponemos en el campo del artículo 30 de la Convención Americana, ¿sí? Y las restricciones tienen ciertos requisitos para ser legítimas. Las restricciones pueden ser temporales y también pueden ser permanentes, pero van a ser permanentes en la medida en que sigan sirviendo o van a mantener su razonabilidad. Quizás una medida puede ser temporal y es razonable, pero si se prolonga en el tiempo y adquiere permanencia en el tiempo, la razonabilidad va a estar dada siempre que los fines sigan justificando esa restricción. Porque también el avance en los tiempos, lo que antes podíamos pensar como una restricción razonable, quizás deja de serlo con el avance Sí, del tiempo. como la interpretación de la Constitución, que siempre es dinámica. Exacto, exacto. Entonces, partiendo de esa base, las restricciones pueden ser temporales o permanentes. Tendría más cuidado con las permanentes en cuanto a la razonabilidad. Profe, ¿le hago una pregunta? Sí, Juan. Dentro de los tres fallos de Castillo puede ser que, yo no lo leí ese fallo, yo leí el de Arenson, pero el de Castillo no llegué. ¿Ahí te haya que invertir la carga de la prueba? Sí. ¿Que invierte la carga de la prueba? Sí, en el análisis lo que se hace es, se adopta, o sea, se habla de las nociones de igualdad, de las dos nociones de igualdad, y como en definitiva la norma afectaba a una minoría por su elección religiosa, y la elección religiosa es una categoría sospechosa, la Corte aplica el escrutinio estricto. Gracias. Muy bien. Bueno, muchachos, Profesora, ¿alguna duda? perdón. Sí. En la categoría sospechosa, ¿siempre tiene que estar enunciado en algún momento, por lo general? Explayate un poco más. Como usted dijo que siempre tocaba algún grupo de vulnerabilidad y siempre, por ejemplo, citó lo de las escuelas que no podían ir, y yo me di cuenta que siempre es el Estado el que te está diciendo vos no podés o vos te quedás acá. ¿Siempre tiene que estar eso o no? No termino de entender tu pregunta, déjame responderte lo que me sale a ver si es una respuesta. ¿Cómo no? Toda restricción proviene del Estado. En la categoría sospechosa le pregunto, ¿eh? En la categoría sospechosa, perdón. Pará, vamos por partes, Martín. Sí. Las restricciones siempre provienen del Estado, ¿sí? O sea, quien Ok. restringe derechos es el Estado. Ok. Entonces, el Estado bien puede restringir derechos para el público en general, para un grupo del público en general, o para un individuo o partes involucradas, ¿sí? Entonces, cuando el Estado toma una decisión de afectar a un grupo en particular, hay que tener cuidado de cuál es la finalidad o cuál es el motivo por el cual el Estado está afectando. Si el Estado dice, por ejemplo, considero más prudente que las mujeres se queden dentro de sus casas trabajando y cocinando dentro del hogar, y que entonces, vamos a un ejemplo burdo. Suponete, el Estado, Alberto en su DNU hubiera incorporado una cláusula que diga: en los casos en donde los padres de los hijos menores fueran ambos esenciales, solo podrá ir a trabajar el hombre proveedor, el macho proveedor, mientras que la mujer se queda en la casa haciendo las tareas de cuidado, por más esencial que sea. O sea, a priori vos ves que parecería una medida
que intenta resguardar que haya un progenitor que se quede, pero en el fondo, yo que estoy queriendo huir de mi casa, porque estoy cansada de estar a cargo de 24/7 de mis hijos, de la cocina, de la limpieza, de lo que fuera, digo, no, pero pará, ¿por qué lo mandan a trabajar a él cuando los dos somos esenciales y él bien puede quedarse cocinando y planchando y cuidando a los pibes? Entonces yo voy a la corte y le planteo a la corte que el DNU de Alberto es irrazonable porque sustenta una restricción a mis derechos fundado en mi género y considera que yo me tengo que quedar en casa siendo esencial, limita mi derecho a trabajar, aún siendo esencial, solo por el hecho de ser mujer. Entonces, espero que con este ejemplo medianamente se te clarifique. Las restricciones siempre provienen del Estado. Y cuando el Estado restringe y al restringir puede afectar a grupos que históricamente se encuentran considerados como vulnerables, como sojuzgados, como violentados, y puede en esas restricciones tomar como punto de partida una fundamentación que a priori sea manifiestamente ilegítima, como ser la nacionalidad, el género, el sexo, la elección política o religiosa. Está bien, gracias, profesora. No, de nada, Martín. Martín, vos. Es más o menos, por eso, el de Arenson es del chico que quería estudiar para profesor de matemáticas. Sí. Que porque no tenía más de 1,65 m no podía acceder. Exacto. Ahí sí entraría como categoría sospechosa porque su tamaño no le impediría dar clases el día de mañana. En realidad, Martín, vas a ver que la Corte en Arenson no aplica las categorías sospechosas, aplica el test de razonabilidad. O sea, la Corte no consideró que los petizos son un grupo a los que corresponda encuadrar como categoría sospechosa. ¿Me seguís hasta acá? Sí. Entonces, en Arenson, el test que vas a ver es un test de mera razonabilidad, en donde la Corte analiza los medios propuestos para alcanzar el fin. Y parte de la presunción de validez de la norma, exigiéndole a Arenson que demuestre dónde estaba la irrazonabilidad. ¿Está bien? Gracias. No, de Sí. nada. ¿Alguna duda más?